Hola, Vicky, Hola, hola, hola ¿cómo Vicky, estás? bienvenida. ¿cómo andan? Qué lindo conocerlas. Ay, Ay, igualmente. bien, ¿tú cómo estás? Y entonces, bueno, bienvenidísima, esta también es tu comunidad. Y con esto, pues te doy el paso para que nos cuentes tu proyecto, Bien, tu historia. bien. Primero que me parece que es fundamental la comunidad y sobre todo aprovechar los medios que tenemos para hacer que esa expansión, o sea, tomar a favor todo esto de la tecnología, ¿no? Que pudiera suceder esto a mí me parece alucinante y asombroso, y sobre todo porque al inicio del proyecto yo estuve como bastante sola en lo que era mi mundo, y ver esto hoy me parece como un flash, es alucinante, o sea, creo que nunca me lo hubiera imaginado, y hoy me parece tan real, posible y fantástico es como, nada, me emociona realmente, sinceramente. Y además es una práctica que creo que ya con el gesto que hacemos al bordar y con la unión que implica, es imposible que no haya algo en nosotros y nosotras que todo el tiempo esté buscando unirnos, ¿no? Como ese hilo invisible que trasciende toda frontera. Así que bueno, si les parece, les comparto pantalla, Claro que sí. porque puse unas fotitos como para organizar el relato, porque bueno, además en esto lo más importante creo que es el soporte visual. Creo que me tienen que habilitar nada más. ¿Puede ser? Vale. ¿Qué dice el anfitrión? Dame un segundo, cuadro acá la Una. configuración, pero pueden ir hablando. Dame un Sí, sí, segundo. tranqui. Y bueno, y en realidad la armé un poquito, sin duda, así que tuve que abrir el baúl de los recuerdos, que es alias el disco extraíble. Y wow, un poco lo que iba a contar se modificó, realmente, como lo que había pensado cuando hablé con Diana al principio de la semana, aunque sabía que le iba a encarar el finde, como que la narrativa cambió un poco bastante y me pasé buceando en fotos y en recuerdos y mandándole a amigas y amigos como, mira esta foto. Y también siempre la retrospectiva nos da esa posibilidad de releernos, ¿no? A veces pensamos que hay como una linealidad o ciertas cosas que ocurren y después mirando para atrás, o como decimos mucho acá con el diario del lunes, me doy cuenta de otras cosas, ¿no? Como, wow, esto fue importante y esto fue fundacional. Así que en realidad también lo que hice fue hacer un relato que no fuera el de Instagram, el que ustedes pueden ver si entran a mi cuenta o entran a mi página, y sacarle también como, desproveerlo un poco de maquillaje, ¿no? Como así, de contar bien cómo todo se fue integrando. A ver, ahora Vicky, sí. intenta. ¿Sí? Ahora Gracias. sí, listo. Vale. A ver, ¿ven ahí ustedes? Una Sí, pantalla negra, ¿sí? sí. Perfecto. A ver si puedo. Ahí va mi hola y mi presentación. Como dijo a María, mi nombre es Virginia Sosa, de nacimiento, y mis papás me dijeron siempre de chiquita Vicky, pero mucha gente me dice Vir. Pero después ya al ratito, cuando escuchan que todo el mundo me dice Vicky, desaparece Vir de la faz. Así que me pueden decir, en realidad, como gusten. Soy bordadora, y en realidad, ahora lo digo súper empoderada y como con mucha facilidad, pero esto no fue una tarea tan fácil para mí, porque en realidad el concepto que yo tenía del bordado antes de empezar a bordar en sí era bastante, ¿cómo decirlo?, vetusto, por usar una palabra internacional. Tenía la idea de una mujer pasiva, oprimida, y bordando quizás con otras mujeres y hablando de cosas con las que yo no me identificaba. Pero todo eso viene dado porque esta niñita que está ahí sentía que lo que más le daba libertad, y así fui creciendo yo, eran las cosas que estaban más asociadas al aspecto masculino. Crecí en una sociedad súper patriarcal,
creo que como bastantes de nosotros, recién ahora podemos ver algunos puntos de inflexión, o los veo yo con mi hija, pero en el momento yo nací en el 82, así que imagínense que ahí a esa edad que estoy bailando toda copada con mi top de Jane Fonda, sentía que ser libre era poder estar en la calle, hacer cosas más parecidas como a algo activo, a lo masculino. Imitaba las cosas como de mis hermanos y de sus amigos, con mis amigas incluso, ¿no? Y cuando me decían, ay, bueno, ¿no querés tejer escarpines o bordar? Realmente en ese momento a mi abuela yo no le di cabida, porque sentía que yo me identificaba con otro tipo de mujeres, ¿no? Con otro tipo de roles, y que eso no era para mí. Así que en realidad estuve, no sé si negando, pero sí teniendo una visión de que lo femenino era negativo. O sea, yo me siento un poco engañada porque siento que cuando yo crecí, el mundo me daba la visión de que ser mujer no era del todo positivo, ¿no? Como que si la mujer habla mucho es chismosa, si la mujer borda es en el entorno del hogar, si se expresa, ¿no? Como que la mayoría de las connotaciones que notaba, de las cosas más naturales del estado de la feminidad e incluso de la energía femenina, no eran aptas para el contexto en el que yo estaba, o sea, o no para ser la mujer que yo aspiraba a ser cuando era chica. Así que un poco ser bordadora y lo empoderada que me siento hoy a decir eso, tuve que hacer una revisión súper profunda de cómo había construido mi feminidad, en torno a qué valores, ¿no? Que eso fue algo que trajo, obviamente, el bordado. Pero bueno, fui creciendo y con el tiempo me motivé a estudiar ciencias de la comunicación. En el tercer año de Ciencias de la Comunicación decidí que estaba filmando un corto y me di cuenta de que me interesaba mucho más el vestuario que estaba haciendo para el corto, como de la parte que más me interesaba contar era lo artístico. Así que dejé, también dejando un poco de lado eso de que uno estudiaba lo que después iba a hacer y estaba en la universidad y cómo iba a dejar la universidad, y estaba en un contexto de crisis económica en mi país en el 2001, en el 2000, y decidí dejar y hacer dirección de arte. Y haciendo dirección de arte de cine, descubrí el diseño teatral. Y ahí me inscribí en diseño teatral. Ese fue uno de mis primeros trabajos, y ahí me explotó la cabeza. Ahí fue como que me encontré en un ámbito de mayor expresividad que había estado. Además veía las materias y decía, no puedo creer, voy a tener maquillaje, voy a tener vestuario, voy a tener transformación del objeto, o sea, todo me parecía fascinante. Al ser una escuela que era, bueno, tiene pocos recursos, fue un momento de exploración súper grande para todos quienes participábamos ahí. Y además eran 4 años de estar en taller, creando, con las manos, explorando, yendo a buscar cosas de la volqueta de abajo, literal, para construir escenografías, para construir vestuarios, y eso potenció mucho mi creatividad y potenció la de todos, y sobre todo el do it yourself, ¿no? Como ahí hacíamos el vestuario, hacíamos las fotos, hacíamos como todo lo que estaba a nuestro alcance, porque necesitábamos comunicar, estábamos como en una etapa entre juventud, contexto social, todo, que había una necesidad muy grande de poder contar. Y porque básicamente estudiamos teatro, así que en definitiva todos queríamos una parte de la obra. Con esto nace mi alter ego, que se llama María Calvario, mi ex alter ego, con el que sentía que también además podía hacer un montón de cosas. En este momento yo estaba en una nueva construcción sobre... Yo vengo de una familia atea, muy atea. De hecho, Uruguay es un país bastante particular porque la iglesia desde hace muchísimos años está separada del Estado, y es mucho más común ser ateo que religioso. Entonces también está como un poco mal visto el hecho de creer en algo. Y yo siempre creí en algo, así que divagué por iglesias, catequesis, pentecostal, como que iba por todos lados un poco tratando de encontrar. Y cuando llegué a esta altura de María Calvario, ya estaba decidida de que iba a ser mi propia religión. O sea, había empezado a hacer yoga, había empezado a profundizar en muchas filosofías, y me daba cuenta que en el fondo todas hablaban de algo en común,
y que yo me iba a quedar con eso, y estaba como en un viaje, ¿no? Muy, muy en un viaje. Y entonces también producía como mi propia iconografía. Pintaba en la calle, pinté muchos años en la calle, me fui a un festival en María Calvario, jugaba mucho con la iconografía, y con esto que les contaba de que yo no estaba satisfecha como con la imagen de lo femenino, ¿no? Ni de lo que veía, ni de cómo había sido transmitida, y que me daba mucha bronca que las creencias se hubieran quedado como en el monopolio de lo cristiano o católico, ¿no? Como que eso, yo sentía un poco como que me había sacado a mí el privilegio de poder decir que era creyente. Entonces, creer en algo, ¿no? Que no era de repente lo más hegemónico. Entonces también esta etapa me nutrió un montón para poder explorar mi creatividad sin estar ligada a nada. Entonces cada muestra en qué quería decir, en expresar lo que sentía, salía a la calle y pintaba amor, Dios es amor, luz, color, amor, era como un flashazo que tenía fuerte, y me quería apropiar de la calle porque Uruguay, bueno, Montevideo es muy gris, y necesitaba sentir algo que me vibrara, así que con mis amigas salíamos a pintar. También en esta época exploré muchas otras cosas, yo era diseñadora gráfica, o por lo menos trabajaba de eso, pasaba visuales, todos mis amigos hacían alguna, entonces siempre estábamos haciendo algo, fundamos un colectivo de teatro, viajé, conocí gente, me uní, y fui como desarrollando, y sentía que había algo que se podía producir, y que había como algo más fuera del establishment. Todo esto es muy under, lo que les estoy contando. Y en un momento, esto tiene 10 años, este dibujo, la flashé que había un lugar que se llamaba Nuevo Reino, y ahí pasaba todo lo que yo quería sin restricciones, que era un lugar claro donde yo podía jugar y ser quien era. No era ni diseñadora teatral, ni diseñadora gráfica, desde ahí podían surgir un montón de proyectos. Y además también vivía con unas amigas, o sea, ya me había independizado, y eso era como un semillero muy grande. Ahora veo quienes estaban en esa época y con los que hacíamos cosas, y pienso que fue tremendo semillero, que dio como frutos. Así que nació Nuevo Reino como concepto, ¿no? Uno de los proyectos que elegí, tuve que editar un montón, fue el que más creo que le dio un pilar muy grande a Nuevo Reino, que es Somos Alma. No sé si llega a ver ahí. Ella es una de mis mejores amigas, una hermana que se llama Mariana, y con ella empezamos un proyecto que se llamaba Somos Alma, o sea, yo seguía con mis delirios místicos, como solían decir, que después fueron mucho más entendidos, pero simplemente era un lugar donde hacíamos un montón de cosas, pero básicamente agarrábamos prendas usadas y empezábamos a girar el concepto de que en realidad somos almas, que habitamos la tierra, que volvemos a encarnar, y todo eso lo hacíamos metafóricamente con la ropa, que pasa lo mismo, porque además de última nosotras comprábamos ropa usada, entonces también le dábamos como ese concepto. Pero lo interesante de este proyecto, para mí, es que fue el primer proyecto en donde hubo un claro concepto, que era muy filosófico místico, donde lo expresábamos, y donde utilizábamos cosas como las prendas para hablar, y además hacíamos como colecciones, si se quiere, de ropa, pero que tenían que ver, que tenían que ser únicas, originales y con un número sagrado. Entonces, por ejemplo, eran 22 capas, hicimos una colección que eran unas capitas de lluvia, por ejemplo, y eran 22, y todas tenían que ser distintas. Imaginarán que este negocio no funcionó, ¿no? Pero básicamente somos muy pocos en Uruguay, era muy poco conocido, apenas Facebook se curtía, pero la idea igual, y para mí porque esto fue un germinador grande y lindo, fue porque cada vez que hacíamos algo, sacábamos la foto, contratábamos, o sea, le pedíamos a una amiga que fuera modelo, le pedíamos a una amiga que fuera fotógrafa, una amiga filmaba, un amigo nos hacía la música, hacíamos la página, la montábamos, teníamos un shop, les estoy hablando como hace 10 años de todo esto, y trabajábamos todo alrededor de un concepto, y para mí estuvo buenísimo porque me permitió encontrar una voz personal,
nos permitió a nosotras dos, pero sobre todo a mí darme cuenta de que me gustaba que todo estuviera integrado, que eso hacía que yo pudiera sacar mi diseñadora gráfica, mi productora, mi gusto por lo que fuera, todo lo podía como depositar ahí. De hecho, esta chica ahora es una modelo como bastante famosa acá, y esa fue la primera vez que hacía algo, le vimos el potencial, se ve. Hay una cancioncita que no sé si se escucha, pero utilizamos, es Singing in the Rain, es una canción muy conocida, un amigo productor la grabó con una chica que ahora es cineasta, le damos mucha vuelta a todo lo que queríamos hacer. Qué lindo. Y eso creo que fue una de las cosas que más me alimentó y que creo firmemente que hay que hacer en los proyectos, que es darse el tiempo antes de que esperemos que eso, que nosotros ponemos el tiempo, nos devuelva algo, es dar, explorar y encontrar una voz personal, una identidad, un concepto, porque siento que cuando yo no lo hago en los proyectos es más fácil para mí que mirando algo de afuera me identifique y termines copiando, por decirlo de alguna manera, que no, a veces no significa copiar, significa que eso habita en vos, y como vos no lo podés descubrir adentro tuyo, cuando lo ves afuera decís, ¡ah! Me encanta, y lo integrás, y hasta incluso lo reproducís sin sentir que estés copiando, porque encontraste tu voz afuera. Entonces, en este proyecto, viéndolo ahora en retrospectiva, estábamos alimentándonos entre nosotras, sin incluso ver ni Pinterest existía, o si existía era muy básico, no lo usábamos, o sea, realmente salía de mirar en la calle, de no esperar nada también, que a veces siento que algunos proyectos no terminan de madurar y ya estamos esperando que no sé, que nos den hasta réditos económicos, satisfacciones al ego, como que le cargamos mucho. Entonces, para mí ese fue uno de los proyectos que le dio mucho sentido a lo que hoy hago. Sobre todo por unir lo místico con una cosa que tiene que ver con el textil. Bueno, durante todos esos años yo empecé a trabajar en un teatro, ahí me ven, era la que decía cómo se hacían las cosas y podía sublimar mucho mi parte mandona. Sube el telón, baja el telón, hacen esto, vos acá, vos allá. Y me gustaba muchísimo, fue un momento muy hermoso, lo dejé hace pocos años. Pero también a nivel personal, si bien trabajaba en paralelo mucho en teatro independiente y haciendo ropa, había dejado de pintar en la calle, porque ya me había apropiado, ya había visto, ya habían surgido otras personas que pintaban, soy una persona muy inquieta, y ya estaba muy metida en el estudio de la alquimia, sobre todo de la alquimia, de los símbolos, del lenguaje, y quería experimentar hacer cosas que pudieran hablar al alma sin ser, ¿cómo decirlo? Como simbólicamente, quería jugar de alquimista un poco. Así que empecé a hacer también una exploración muy personal, que básicamente esta obra, que la expusimos en Kiosco, una galería muy under que había acá de unos amigos, fue como la obra en la que empecé a jugar con hilos, y como estaba con mis herramientas de vestuario, y a la vez con herramientas un poco de aquel mundo que yo pintaba o hacía cosas, el misticismo, todo, el hilo fue importantísimo para darme cuenta de que necesitaba hacer algo con mis manos que tuviera un ritmo, que le pudiera aplicar un proceso, y que el hilo estaba ahí. Todavía no tenía mucha idea de nada, y esto lo digo también como les decía con el diario del lunes, pero ya estaba sintiendo que había algo en esos materiales que los necesitaba para canalizar lo que yo quería hacer. Así que, si quieren ver después en la página de virginiasosa.com, que es como más formal, está mi trabajo como vestuarista. Ahí Virginia se va a México, entre todo esto, y esto fue determinante como digamos, un poco como en mi trayectoria. Cuando fui a México, me fui a Nueva York con mi pareja, y yo me fui a México solo un mes, él se quedó por ahí, en Nueva York en realidad, y me fui sola a explorar. Había algo como adentro mío que necesitaba como encontrarse o sacar algo adentro. Me anoté en un festival de experiencias textiles y aprendí unos bordados precolombinos. Este fue el primer bordado que subí a mi Instagram, que en ese momento se llamaba Asimetría Perfecta.
Y además fue un golpe total porque yo pensaba que el bordado mexicano eran las flores con lana, y llegué a un festival donde aprendí bordado precolombino. Y ahí empecé con una investigación arqueológica, digo, arqueológica, más bien antropológica, sobre el textil mexicano. De vuelta me sentía engañada, como que, pero yo había visto que el bordado mexicano eran esas flores y esas lanas. Ahí entendí que ese repertorio ibérico era también el que se había traído en la conquista, ¿no? Y bueno, fui pueblo por pueblo, dejándome llenar absolutamente por lo que veía, y también por ver cómo convivía todo ese mundo tan religioso con el mundo espiritual, con el mundo indígena, con el mundo textil, cómo hacían de una cosmovisión un huipil. La flashé muy fuerte, y de cada pueblito que iba hablaba con las personas de ahí, me enseñaron a bordar, me enseñaban sus herramientas, me traía textiles, vine con polleras, con huipiles, con mantitos. Volví muy fascinada y sobre todo muy revolucionada porque había salido algo muy especial de adentro mío, que era como una nueva versión, donde yo podía hacer lo que quería hacer porque no estaba sola, y entendí que había un camino nuevo de ahí en adelante porque no podía volver atrás, como que lo que hiciera de ahí en más tenía que estar en completa resonancia conmigo y con mi ser superior, digamos, como de alguna manera no quería vivir más la vida que se pareciera a la de otro, ¿no? Así que volví y empecé a bordar, yendo con señoras, porque acá no estaba de moda el bordado, aunque yo veía que mundialmente sí, no estaba de moda. Entonces empecé a ir a mercerías. Mi abuela había fallecido, entonces en realidad todavía no había fallecido, estaba con demencia senil, y no podía, o sea, ya no estaba ese vínculo para explorar. Entonces empezaba a ir a mercerías, hablaba con señoras, veía tutoriales, me fui muchas veces a Argentina a tomar clases con Miga de Pan, no sé si la conocen, con Adriana Torres, y ahí se me volvió a expandir la cabeza porque acá yo aprendí a bordar con, no sé si ustedes le dicen igual, pero con muestrarios que son carreras de puntos, como la línea, y a mí eso era como que después no entendía cómo aplicarlo, no me daba como una sensación de que, ¿cómo ilustro con este punto festón? ¿Cuándo voy a hacer un festón? Nunca, cuando hago un ojal, no sé, no se me ocurría. Y empezar a ir con ilustradoras, que además eran bordadoras, y donde además la herramienta era el bordado, como podía ser una crayola o la acuarela, me abrió un mundo y me habilitó además que esta chica que todavía tenía el conflicto con lo de ser bordadora, entendiera esto como una herramienta que podía utilizar en el campo de acción que yo decidiera. Y mi campo de acción claramente, porque ahí además yo ya formaba parte de grupos de estudio de Reiki, de energías y brujerías, o sea, como que ya estaba en alguna, entendí que lo podía unir, como lo podía unir una ilustradora, ¿no? Así que también tomé cursos online, que en esa época no estaban nada de moda y eran muy incómodos, y me tenía que traer las cosas. Hice Goldwork con una profe que era de la Royal Naval Academy, y claro, acá no existían los materiales que ella decía, apenas había hilo de bordado, o sea, no saben lo que era esto hace igual 5 años, no había nada. Entonces me tenía que importar los materiales, era toda una movida, pero yo me parecía fundamental nutrirme, seguir como, ¿y qué más? ¿Y qué otro punto hay? ¿Y qué otra técnica dentro del bordado? Estaba como muy sedienta de seguir nutriendo algo que había encontrado por primera vez, que unía todas las cosas que yo era, ¿no? La diseñadora, la que tenía la parte textil, la parte mística, la parte de comunicación, todo se iba uniendo. Y de a poco, como mi espacio, ese era mi estudio en la casa que vivía antes, que era como ahí trabajaba mucho vestuario, se empezó a llenar cada vez más de bordados, de hilos, intenté bordar con mi máquina de coser también, bordé algunas piezas, pero la mística estaba en la puntada. Y quería tener una tiendita como de brujas y hacer objetos bordados, entonces pensé cuál era el último lugar donde me había sentido como me había sentido en este momento, y era el Nuevo Reino. Así que dije, bueno, voy a volver al origen, y volver al origen y levantar Nuevo Reino fue tan fácil como cambiar el
el nombre de mi Instagram, ¿no? Como decir, ok, ahora voy a hacer esto, y ya va a tener este lugar, y empecé como a armarlo cada vez más, y esto me llevaba a que necesitaba, lo mismo que en su momento salía a pintar en la calle, en este momento necesitaba como que todo el mundo bordara, por favor, tipo a mis amigas, les doy clase, vengan, porfa, les enseño. Así que empecé a organizar los círculos de bordado. Y los hacíamos cada 15 días con ustedes. Era muy lindo. Al principio le escribí a algunas chicas que sabía que trabajaban con la aguja y el hilo. Este fue en el 2000, fue como uno de los primeros porque este lugar cerró, era hermoso el lugar. En el 2000, creo que 14 o 15, nos juntábamos a bordar, a tomar un tecito, ustedes ya saben, ahora se juntan, pero en ese momento como no había costumbre, no sé si le puedo bajar el volumen, y para mí era mágico poder comulgar con gente que hablara mi lenguaje también, que entendiera cuando le dijera mouliné, perlé, qué número de aguja usás. Creo mucho en la comunidad. Así que bueno, como me costaba mucho armar los círculos de bordado, porque había muy poca gente que bordara, o que fuera, de hecho, como cualquiera de las dos servía, una amiga me dijo, ¿y por qué no das clases de bordado? Y entonces a los que les enseñen, cuando terminas el taller les decís, bueno, y el próximo domingo nos vamos a juntar. Y dije, sí, claro, es esa. Porque yo en el círculo también enseñaba, o sea, si alguien quería aprender podía ir, pero como que un poco que se daba para los idóneos las idóneas que ya estaban ahí. Así que empecé a dar talleres en mi casa. Este fue el primer taller que di, y donde rompía eso de que no quería enseñar como había aprendido yo, con las carreras y todo, sino con una ilustración. El taller Chilinas duraba 7 horas. Así como lo ven. O sea, estaba pensado de 6, almorzábamos en el medio, pero siempre los talleres se van un poquito más largo, por lo menos a mí me pasa. Y era hermoso, bordábamos una ilustración de un gatito, que era una ilustración que yo había tomado en base a una ilustración de mi pareja, y eran muchos puntos, yo quería enseñar todo, estaba como, te tenés que ir de acá y saber qué es la aguja, qué es el perlé, qué es el mouliné, cuál es la tela, cuál es el punto boloña, cuál es el punto atrás, cómo queda mejor, cuántas hebras, que estuvo muy bueno para alguna gente y para otra evidentemente no, porque quizás te ibas tan abrumado que pensabas, esto no es para mí, ¿no? Y creo que alejé gente, de hecho, o sea, como que fue contraproducente, porque si no enganchabas era un poco agobiante, pero yo estaba como muy necesitada de dar, ¿no? Como de ofrecer todas las herramientas y que todos bordaran alrededor mío. Así que bueno, seguí bordando, y en este sillón bordaba un montón, no saben lo incómodo que era, pero me gustaba la luz para mí es principal para bordar, y de pasar de estar bordando así, al otro invierno estaba ahí con mi bebé, quedé embarazada de mi hija Selva, y eso cambió mi vida forever, que es el aspecto más hermoso de los hijos y las hijas, ¿no? Y entonces ahí también esto tuvo que ver muchísimo en todo lo que sucedió después. Primero porque ya no tenía tanto tiempo, entonces evidentemente no iba a poder hacer el taller de 7 horas y tampoco en mi casa. Entonces me rearmé y dije, bueno, ahora Nuevo Reino ya no puede ser algo que sea desde mi casa, con tanto esfuerzo y que tanto puesto de mí, tengo como que llevarlo a un lugar nuevo, donde primero puedo hacer un taller más corto, o sea, cómo continúo con este proyecto, sacándolo de mi casa, sacándole tiempo, y cómo transformo en esta situación, ¿no? Cómo empiezo a compartir mi vida y todo esto de una nueva manera. Así que empecé a dar talleres, el mismo taller lo rearmé también, mi pareja es diseñador gráfico, es ilustrador, así que él me ayuda muchísimo, de hecho es quien se encarga como más de la gráfica, el logo, se encarga, es tipo, nada, nos tomamos unas cervezas, hablamos, lo vemos, yo le paso mis bocetos, pero confío mucho en él y él me conoce mucho a mí, y eso es principal para mí y para el reino.
para mí la experiencia taller es súper importante. Porque además venía de la experiencia de taller que era muy larga, que podía ser frustrante. Entonces, para mí la experiencia, primero que tenía que ser en un lindo lugar, con una linda luz, con una buena energía, que no hiciera frío, que no hiciera calor, que hubiera té. Entonces, para cada taller que yo daba iba con una valija que llegaba hasta las tacitas de té. O sea, realmente le ponía mucho, mucho. Este fue el nuevo diseño, o sea, como que resumí algunas cosas y pensé, bueno, doy mi parte teórica y resumo en dar algunas puntadas. No quería volver como el tema de hacer la línea recta, pero en algunos lugares sí lo tenía que aplicar, entonces esta fue como una muy buena solución. Y empecé a dar talleres en un lugar muy lindo, muy chiquito, que duró lo que yo di talleres ahí. Eso fue como asombroso, estuvo como muy bien calzado en el tiempo-espacio para mí. Y empezó a funcionar muy bien, y podía llegar de una manera súper linda, así que y eran horas que yo le podía dedicar, porque además estaba de licencia maternal, porque yo trabajaba en el teatro, entonces un poco como que acá estaba viviendo la fantasía de ser bordadora, real, ¿no? Como de full time, que no era la realidad, pero sí la realidad de ese momento, y estaba fascinada. Así que yo preparaba todo con mucho esmero y mucho cuidado, y me parece que todo lo que se veía hablaba. Entonces a mí eso me preocupa en el sentido que me ocupo de que todo lo que se lea sea lo que yo quiero que se lea, en lo posible, ¿no? Después hay cosas que se van a leer igual, pero por su propia existencia. Pero si hay algo que yo quiero comunicar, me interesa que esté ahí. Así que entre todo esto se redujo muchísimo mi tiempo de bordado y estaba bastante angustiada. Y me empecé a trabajar de vuelta. Se acabó la vida de estar con la bebé y bordar, y volví a trabajar, y me sentí muy extraña, me sentí que ya no era, que ya no tenía la energía que yo, no sé, como que algo de mí ya no concordaba con esa otra vida, que así como me había cambiado la vida a México y sabía que tenía que buscar lugares y espacios que estuvieran en concordancia, porque cuando estaba en concordancia fluían, este otro lugar no fluía. Lloraba antes de ir a trabajar, o sea, realmente, y además imagínense cómo el puerperio es una etapa difícil de las mujeres, eh, que afecta a todo, ¿no? Entonces, pero también te sentís muy poderosa, y eso lo tomé. Así que una idea que tuvimos con mi pareja, como los dos estábamos bastante full time con nuestra hija, era hacer un proyecto juntos, y empezó como una serie de bordados que lo llamamos Mientras dormías, porque los hacíamos en las siestas de mi hija. Entonces él me propuso eso para no perder ese espacio que para mí era tan sagrado y que no lo podía relegar, menos por ir a trabajar. Era como, había algo ahí que me hacía mucho cortocircuito. Así que él en las siestas, porque al principio los bebés duermen mucho, después ya no, es otra la realidad, pero bueno, él mientras le tocaba la siesta a él y él la estaba cuidando, pintaba, y cuando después me tocaba a mí, yo agarraba eso que estaba pintado y me dedicaba a explorar, con puntadas, con cosas que había aprendido de otros talleres, como cómo es mezclar técnicas. Realmente para mí estaba muy bueno, porque además tenía la cabeza como muy embotada, ni siquiera me daba para expresarme mucho, pero sí me daba para montarme, porque además como vengo al teatro, donde a mí me regalan un universo donde crear, creo que es una manera que yo entiendo, cuando hay algo preexistente y yo me monto sobre eso. Entonces me servía mucho esta herramienta, y más porque se daba en el entorno de mi casa, y de vuelta, el bordado y lo doméstico es una historia que se comparte desde años y años. Y seguimos haciendo como una serie, y de repente nos mudamos, mi hija crece y necesita un cuarto, así que yo me quedo prácticamente sin estudio, seguía trabajando en el teatro, y reduje de vuelta como, bueno, tengo que dejar algo afuera, y quedó un poco afuera el estudio. Así que en el escritorio donde estoy ahora, de hecho, armé un pequeño rincón, y eso era Nuevo Reino, que es, les juro que es, no sé, 2 metros por 1,50. Y ahí pasaba todo, pero ahí yo ya tenía muy claro que hacia más o menos quería ir, pero entendía que este lugar, que era chiquito, que parecía que yo había
cambiado todo aquello, como mi propio estudio, mi lugar, todo para estar en una plena convivencia, donde también pasaba esto, en realidad a mí me empoderó saber que podía estar en diferentes situaciones y que si yo tenía la visión clara, iba a funcionar. Así que eventualmente renuncié, no me llevó mucho decir chau, y digo no me llevó mucho, y en realidad me llevó un montón, ¿no? Porque acomodar temas financieros, las preocupaciones de una familia, de cómo voy a comer, cómo voy a pagar, al mismo tiempo también creer en mí, ¿no? Decir, no, yo voy a poder. Y para poder me di cuenta que, como dice Virginia Woolf, lo que precisa toda mujer, ella lo dice para las escritoras, pero en realidad para mí, para creatividad, un cuarto propio. Y dinero, dice también. Yo en algunos ahorros necesitaba mi cuarto propio. También acá me decían mucho que por qué no seguía en mi casa y nada, me ahorraba como si tenía que pagar un alquiler o si tenía que asumir algún gasto más, que no lo asumiera, que no diera por sentado, porque además acá vivir del bordado, les juro que es una demencia, o sea, no sé cómo lo hago todavía. Así que agarré. Es un lugar muy chiquito, quiero mostrarles que tipo, no se imaginen que es tipo, wow, el estudio. Es un lugar muy chiquito, en el centro de Montevideo, que es un estudio que es de mi mamá, y antes lo tenía con la mitad que era un depósito de vestuario. Desarmé el depósito de vestuario y directamente me monté ahí, y mi mamá si quiere ir se tiene que montar ahí también ella. Así que es un lugar, me di cuenta que pueden pasar cosas muy mágicas y no necesitaba, después de haber pasado de 2 metros a 1,50 de espacio, sabía que la magia podía ocurrir en cualquier lugar. El Reino igual es un lugar bastante especial. Y visualizarme con un lugar propio me permitió visualizar que podía expandirme más. Y acá está este bordado que es súper significativo porque lo primero que hice fue invitar artistas de otros lugares. O sea, ahora ya había hecho los círculos, que los dejé de hacer porque después con la maternidad y todo me costó mucho sostener eso, y le pedía siempre que alguna alumna iba o algo, le decía, por favor, organiza eso, voy, te ayudo, pero fue algo que no pude sostener. Pero tener un lugar propio tenía que tener algunas ventajas, y las tuvo. Así que lo primero que hice fue invitar artistas de otros lugares, como por ejemplo Laura Meva, no sé si la conocen, ella es muy conocida por el punch needle, la aguja mágica, como la que acuñó ese término. Acá vino a dar ese taller, y también de Luneville, que es de alta costura, como es una técnica de bordado aplicada a alta costura, que es alucinante, y lo que me pasaba a mí es que no quería volver a que, en realidad lo que quería era que en su momento lo que yo no tuve, poder darlo. Y realmente todas las personas que, o sea, que les decía que vinieran, yo no tenía un mango, o sea, no había manera, o sea, lo único que yo podía hacer era recibirlas, no ganar nada, y simplemente que esas personas o sea, pudieran pagar el pasaje, y por suerte también las otras personas estaban de acuerdo con eso. Y lo único que tenía para ofrecer yo era un lugar chiquito, con mucha luz, y con una comunidad que iba creciendo. Así que vino Laura y fue genial. Después me di el lujo de invitar a una de mis artistas favoritas, que se llama Guillermina Baiguera, no sé si la conocen. Es una artista que además carece bastante de redes, y para mí es como uno de los trabajos, fue una de las que más me inspiró a bordar, porque estando en Buenos Aires tomando un taller de tarot, porque yo acá seguí estudiando tarot y todo, pasé por la puerta de un lugar que ella tenía que se llamaba Formosa, y había un círculo de chicas bordando afuera, y yo bordaba, y había empezado a organizar los círculos, y dije, esto es lo que quiero. Y cuando pensé en el reino y dar ese salto, realmente pensaba en el lugar de Guillermina, que de hecho la fui a conocer, y dije, soy tu fan, compré su libro, que tiene un libro muy hermoso, y realmente había algo quedado en mí, como les decía, había encontrado como el reflejo de que yo quería en algo muy cercano, y después traté de emularlo también, ¿no? Así que una de mis invitadas fue Guillermina, y este año, ahí va, tenía 2 invitadas, de la cual llegamos a una por toda esta situación,
ella es Flavia Bonfim, es ilustradora, organiza un gran festival de Brasil, así que ya tenemos Argentina, Chile y Brasil, y de uno de los talleres más hermosos que tuve en el reino, que fue la deconstrucción de un bordado, le pusimos bordado antipatriarcal, donde tomaba las costumbres y el repertorio ibérico de las puntadas para hacer un pañuelo, como se hacía en Portugal, para el enamorado, y utilizamos los códigos que se utilizaban, deconstruyéndolos, un nuevo pañuelo de los enamorados. ¿Cómo sería ahora, no? Y bueno, y eso para mí fue uno de los talleres más interesantes porque tocaba los temas que a mí me interesan sobre el bordado, el lenguaje, lo técnico, lo que se comunica y cómo deconstruirlo para volver a construir. Y esto para mí viene muy a tono porque muchas veces me encuentro con muchas personas que siempre llegan a un taller diciendo, yo no sé bordar, soy horrible con las manos, no tengo nada de manualidad, no tengo la paciencia, y si empiezan a bordar me dicen, ay no, ni mires porque yo estoy haciendo un punto que es cualquiera, y ahí siempre les digo lo mismo, o sea, ya fue ocupado el lugar de bordar hermoso y prolijo, y que el atrás fuera igual que el de adelante, y que no se enrollara con saliva, y que no se hiciera punto, y que la puntada que se use en una flor sea esa del repertorio y no otra. Ese lugar fue ocupado, nuestro lugar es nuevo. Nosotros estamos transformando este lenguaje, porque el bordado es histórico, es un lenguaje vivo que está ahí para hacer, casi que nosotros tenemos el privilegio y para mí la obligación de hacer como un registro de nuestra época del bordado. Por eso me parece fascinante que hayan hecho en el salón lo de sacar esos manteles, esas blanquerías y mostrarlas, porque eran realmente, yo llegué a ver mis alumnas que llevan piezas de arte, entre horas, dedicación, y también tengo una alumna que me llevó una pieza gigante bordada en 1920, que ahora, qué lástima, no tengo la foto acá, pero es totalmente abstracta, y una de las primeras feministas uruguayas, y cómo el lenguaje cambiaba, no eran flores, no era un mantel, era una pieza artística, y era muy poco común eso en la época. Pero nosotros ese lugar ya lo ocupamos, entonces a mí me ocupa otra cosa, otro discurso, otra narrativa. Entonces yo cuando tengo más tiempo los invito siempre a abordar, como le decimos, salvajemente, a que intuyan cómo pueden llegar a un resultado que quieren. No porque es la puntada atrás, con tal hilo, o como que la exploración para mí es necesaria, porque todo lo demás ya fue investigado, y antes se representaban otras cosas. Entonces, como nueva herramienta me parece como súper importante salir del puro tecnicismo. Y lo digo yo que soy muy técnica, o sea, amo la técnica, amo el gesto, amo la técnica, pero cuando creo mucho en algo también siento que hay que soltarlo y romperlo, cuestionarlo, ¿no? Así que bueno, así como cambió muchas cosas, cambié aquel taller que había empezado de 7 horas, que después había pasado a 4 horas, y armé como un nuevo muestrario, y eso me dio la posibilidad de seguir pensando en nuevas dimensiones para los talleres. Y así empecé cada vez más, como ahora no trabajaba de otra cosa y trabajaba de lo que a mí me apasionaba, empecé a vincular mis mundos y salieron estos talleres como de bordado y astrología, bordado de amuletos. Acá para el de astrología me uno con una astróloga, así que sigo tejiendo los vínculos. Para mí los vínculos y el que nos una el hilo es fundamental, me parece que es uno de los pilares como del reino y de mi persona. Pero sobre todo en el reino cargo un poco con eso, como que también ustedes, que es la visibilización, la desestigmatización del bordado y la democratización, si se quiere. Por eso también hago muchas jornadas de bordado colectivo y llevarlo más como al pueblo. Pero bueno, una de las cosas que más se abrió y que más me nutrió fue poder tener grupos regulares de bordado. O sea, gente que va todas las semanas y encuentra no solo una asiduidad, sino un lugar donde expresarse a través del bordado. Y esto también es muy fuerte porque para mí antes la imagen de mujeres bordando alrededor de una mesa y charlando era un poquito negativa, era como un poquito, no tenés nada que hacer, en serio, era como,
me costaba, y esto fue ir a un lugar para desmitificarlo y para reconstruirlo, tanto adentro mío como en la historia. Y acá pasaron las cosas más hermosas, inimaginables que me han pasado teniendo grupos regulares. Este es el afiche de la muestra final, porque en realidad trabajamos mucho con el tarot, con el Tao, con ejercicios que disparen la creatividad desde otros lugares. Yo siempre les digo que para crear se tienen que conocer a sí mismas y a sí mismos, porque si no, lo que nos queda es encontrar las cosas por reflejo. Y planteo como ejercicios en torno a eso. Conocernos nos permite reconstruir nuestra historia, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y poder vivenciarnos a través del arte sin ser artistas, ¿no? Porque en mi curso van, la mayoría son capaz que de profesiones que no tienen nada que ver con algo artístico, o creen que no tienen nada que ver. Este es uno de los grupos de la muestra del año pasado o el anterior. Y les voy a mostrar un poquito de algunas cosas para que entiendan esto que les digo. Por ejemplo, hay una presencia muy grande de lo místico, porque también las personas que vienen sienten una atracción por eso. Estas eran todas unas tiradas que Magdi hacía y que las bordaba, las intervenía. Al lado está el trabajo de Sofía, que trabajó todo el año alrededor de la gordofobia del cuerpo, la apropiación de ese territorio. Entonces también trabajamos mucho en torno a muchos temas, debatimos muchas cosas, y eso es un semillero para los temas que cada una agarra, ¿no? Y trabajó sobre bordado en foto, y a la vez bordaba sus fotos, hizo una sesión de fotos con esta otra chica que es fotógrafa también del reino, como que todo se empieza como a conjugar, y trabajó sobre un paño un poco más grande, que creo que no tengo registro. Esto fue como un happening que hubo. Una de las chicas, ella es directora de teatro, nos conocíamos desde ese otro mundo, y hacía una intervención donde la gente se sentaba y le contaba una historia a partir de un campo de sonido que ella ponía, y ella lo dibujaba, lo bordaba y lo manda por correo después. Lo otro es una obra de una alumna que en su familia vivieron muy presos por la dictadura, y esta es una obra que ella hizo en ese momento. Ella es escultora, es de las más grandes del reino, y amamos intergeneracionalmente el contacto intergeneracional. Después, por ejemplo, está el caso de esta chica que estaba recibiéndose de doctora y empezó a abordar los micromundos que ella veía en el microscopio. O sea, como que en realidad poder llevar lo que a una le pasa, y que el contenedor o la herramienta sea el bordado, ¿no? Pero de un tema cada una particular. Bueno, y acá viene un poco lo de mi mundo, que habían algunas cosas como que me preguntan bastante de cómo son mis procesos de trabajo, y un poco mis rituales también. A todo le pongo mucha intención, y esto no queda fuera, o sea, mi manera de trabajar. Y tengo como una máxima, que es comulgar con los materiales y las herramientas. Para mí, entender los materiales con los que trabajo, la amabilidad que tienen, y la composición, y cómo se comportan, es básico, porque siento que eso me permite, voy a prender una luz, porque acá ya es de noche, eso me permite no solo entender la técnica, sino hasta incluso cuando estoy bordando, si se me tranca el hilo porque hay un nudito atrás, yo me doy cuenta. Ya sé, porque además primero yo ya sé cuánto corto de hilo. Y si estoy haciendo este gesto y llego hasta acá, y en la puntada anterior yo llegaba hasta acá, es que algo pasó atrás, o sea, se me anudó, ¿no? O lo que sea, se me enganchó con el precintito del aro. Pero eso me ahorra que después, cuando doy vuelta, tenga un caos gigante atrás. O sea, eso es como un ejemplo, ¿no? Cuando se anudan, yo ya sé que el hilo no se hace un nudo, sino que se empieza a enroscar, y que de la manera que se enrosca cuando yo tiro, se arma como si fuera un nudo, y en realidad es un enredo. Entonces ya sé que tiro en uno o en otro de los lados y va a zafar. Pero no voy a cortar todo de vuelta, ni voy a empezar. Empezamos a entender la materia con la que trabajamos, y empezamos a hacer uno. Y eso me parece súper valioso para las técnicas, sobre todo. Primero, porque hacemos registro de lo que estamos haciendo, y segundo, porque podemos inventar sobre lo inventado ya. Y otra cosa son los rituales cotidianos. Por ejemplo, enhebrar es algo que a mucha gente le da fastidio.
y para mí es algo que amo. Es el momento donde con mucha fe alguien hace algo como poner una cantidad de hilo en un lugar muy chiquitito, donde esperamos que un material rígido y uno flexible se hagan uno. Y para mí bordar es un canal, o sea, me vuelvo canal cuando hago eso. Entonces las herramientas tienen una energía muy poderosa para mí y trato de darles la importancia que tienen. El momento de enhebrar para mí es un ritual. Desde ese momento en el que yo estoy concentrando toda mi atención, hay una intención muy clara de lo que quiero. Entonces no escatimo ni lo paso por arriba ese momento, al contrario, lo atesoro y trato de hacerlo un ritual. Obviamente en la cotidianidad uno va a encontrar sus propios rituales, ¿no? Con sus propios gestos, de las cosas que más hace, los hábitos que uno tiene, cómo entras a tu lugar de trabajo, cómo lo organizás, pero para mí todo eso cuenta un montón. Quizás pensamos que cuenta menos de lo que realmente vale, ¿no? Sobre todo a la hora de trabajar. Para mí el espacio tiene que estar súper luminoso y despejado, y a veces tengo alumnas que lo necesitan caótico, es como súper personal. Después los ritmos que surgen de la práctica. Por ejemplo, para mí el ritmo es una de las cosas y de las constantes que se repiten en toda la vida y en toda la naturaleza, y los ritmos son los que nos dan armonías. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un punto atrás, si yo un punto atrás, una puntada larga, una puntada larga, una puntada corta, una puntada larga, cuando miro, pienso que está desprolijo. O dos cortas, una larga, una corta, un intermedio. En realidad lo que sucede es que estamos haciendo un ritmo que no es armónico. Y cuando el ritmo no es armónico, nos da como lo mismo que con la música, lo mismo que con la naturaleza, con las cosas que nos parecen bellas. Entonces yo siempre les incito a que encuentren su propio ritmo. Si la puntada es de 4 milímetros o de 6, a nadie le va a importar. Es una misma que tiene que encontrar cuál es el ritmo que le permite fluir con la técnica y con lo que estás haciendo. Porque además todos sabemos que cuando estamos bordando al palo y nos queda poco tiempo, ese bordado no queda igual que cuando estamos re distendidas y bordando en total comunión con nuestra técnica. Entonces, para mí el tema de los ritmos y el gesto es muy importante. Cuando a mí me dicen qué porción de hilo usar, y para mí no puede superar esto, porque yo bordo con todo mi cuerpo, y si el gesto supera lo que yo puedo dar, ya ni siquiera me va a ser cómodo. Entonces hay una cosa que cuando la cuento parece muy mística, pero es muy práctica. Los ritmos, los gestos, los rituales, para mí hablan mucho, y mucho más de lo que incluso pensamos. Por ejemplo, yo hago practico yoga, y darme cuenta que este mudra es el mismo que utilizamos para bordar, a mí me resulta hermoso, porque además siento de que para mí bordar es una activación en el sentido de una meditación activa, y además le sumo que estoy sumando un gesto históricamente que habla del fluir. Entonces empiezo a encontrar relaciones conexas con el universo que me rodea, o por lo menos el que yo vivo, la realidad que yo vivo, y también intento sacar después eso para afuera, porque no me parece, qué casualidad. Hay algo, están ahí hablando. En la vida creo que suceden muchas cosas, y que está en nosotros cómo las vemos, cómo las leemos, cómo las interpretamos, y cómo hacemos de esa data y de esa narrativa para después visionarnos a nuestro como futuro, a lo que queremos ir. Como cuando vi el taller de Guille bordando todas en la calle, y yo dije, yo quiero esto, ya está. Yo vivo la vida como este sueño, así que pasó, me costó, tuvo su trayecto, y no estamos bordando en un barriecito divino de Buenos Aires, pero sucede como soy yo, en el lugar que yo le doy. Y después, que siempre lo cuento acá, es donde cargo a veces las agujas, porque parte de lo que yo más trato de hacer, como empecé a vivir de esto, ya no tengo tanto tiempo como para mi obra personal, ¿no? Pero a la vez sigo siendo muy curiosa y exploradora, entonces cada vez que tengo un encargo trato de ponerme desafíos, y si me dicen, ¿me bordás una mascotita?
Y bueno, sí, no lo voy a hacer como lo haría siempre con las herramientas, voy a salir de mi zona de confort y me voy a proponer hacer esto que venía estudiando, que era el punto pincel, en 2 centímetros con 5. Y capaz que hago 8 antes de entregar ese. Y quizás le voy a cobrar lo mismo que si hubiera hecho uno solo, pero está en mí la investigación que hice y que después además me va a dar la posibilidad de hacer más y seguir profundizando. Entonces, en cada lugar yo intento poner mi punto de investigación, mi punto de búsqueda, y lo que más me sucede es que cuando estoy bordando, muchísimas veces estoy escuchando algo y muchísimas veces no. O incluso escuchando, me baja mucha data cuando bordo. Al principio no les voy a negar que la dejaba un poco de lado, porque además de venir de una sociedad patriarcal, venimos de esta sociedad que nunca nos incita a conectarnos con nuestra voz interna, y después ya lo empecé a hacer, porque, por ejemplo, bordaba un colgante, me vienen con historias, y a mí me encanta esa parte, me dicen, porque somos 3 hermanas, y mi madre cumpleaños, y siempre estuvimos reconectadas por no sé qué, y entonces entro en un diálogo con la persona, trato de pasar eso a símbolos, que es de lo que más me dejó la investigación de la alquimia, cómo traducir como situaciones para que puedan ser simbólicas, y el símbolo al bordado. Y cuando lo estoy bordando es imposible que no me baje data. Creo que cualquiera de ustedes que lo haga les va a pasar, no se crean que tipo, wow, qué mágica. Te das los minutos y el silencio y la práctica en el sentido de la técnica de bordar, y les va a bajar información. Y de repente cuando viene la persona, se lo digo. Al principio me daba mucha vergüenza, como una vez que estaba bordando y me bajó la data de que esa chica precisaba conectar con su niña interior, que era como el llamado. Y cuando viene era súper rígida, ingeniera, y dije, ok, no se lo voy a decir. Y antes que se fuera le dije, ¿sabes qué? Me dio la impresión que capaz que está bueno que conectes con tu niña interior, y se puso a llorar a full, porque venía haciendo un taller de clown, que para ella conectar con su niña interior era como el desafío de este momento, que también se lo había dicho a la terapeuta, y que por algo ella me había mandado a mí también bordar, por ejemplo, un hongo. Y quizás no es que soy re maga y me bajó la data, chau, es porque tiene que trabajar con su niña interior. Obviamente en el simbolismo del hongo hay algo también, ¿no? Está en el plano de lo psicodélico, en el plano de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, y se ve que todo eso hizo que yo en algún momento pensara, o sea, más allá como de ser canal o no, es estar como dispuestas y abiertas que a ese momento de conexión que tenemos con el bordado nos hable. Y eso es una de las cosas que más amo y más utilizo en mi práctica diaria, ¿no? Es como, y que no es ningún secreto, ¿no? Es como, creo que a todos deben estar diciendo, ay, a mí me repasa, como ese momento mágico de bordar. Hablando de los materiales, ahí está una tijerita. Hace poco subí el tema de dónde venía esta tijerita. Y sigo con esto de la importancia que tiene comulgar con nuestros materiales. Yo sé que esta tijerita, la historia que tiene, además de que me gusta y que es fetichista, y la ves en todas las fotos, si vos también la querés tener en tu fotito, tiene una historia increíble, que habla de la mujer, que habla de la maternidad, que habla del lugar doméstico, y que habla de cómo de la esfera de lo doméstico sale hacia el mundo del bordado, porque en realidad al principio eran las pinzas que se utilizaban para cortar el cordón umbilical. Y pensás, además, el cordón umbilical, es el hilo de la vida. O sea, y ahora es la herramienta del bordado, como además más en boga. ¿Quién no quiere tener esa preciosidad? Entonces, a eso voy con esto de comulgar con nuestro mundo, con nuestra técnica y con las herramientas. Es importantísimo para mí, como decidir qué vínculo vamos a tener, para mí condiciona lo que terminamos haciendo. Y después lo otro, que también es algo que me preguntan bastante, es como sobre los productos. Y a mí en realidad lo que me pasó es que siempre tuve la idea desde el principio de hacer cositas bordadas para brujas, ¿no? Como para los portamazos de tarot, los paños para tarot, los amuletos. Entonces como que tuve muy claro desde el principio que más o menos iba por ahí, aunque después también yo decía las mascotas o los cuadritos de bebé o lo que sea,
no son tan como místicos, aunque yo los pienso y recibir a un bebé me parece la cosa más hermosa y la tarea más noble. Así que siento que todo en el fondo, aunque yo no lo vea, ahora cuando lo puse en fotos una al lado de la otra, me parece que tiene como bastante que ver. Y yo pienso que hago las cosas re distintas cada vez que las hago, y en realidad ahora cuando las veo juntas, creo que soy bastante clara, como que uso los mismos recursos incluso, ¿no? Para comunicarlos. Esto, por ejemplo, fue una serie de colgantes que hicimos para 30 mujeres de unos encuentros y les pasamos Reiki y una intención a cada uno. Y deben saber a esta altura de que muchas mujeres vinieron a decirme exactamente para lo cual estaba intencionado el colgante, revelaciones de eso, ¿no? La coincidencia de para qué habían sido intencionados y lo que la persona sentía, o que se expresaba con el colgante que le había llegado. O sea, nunca estamos tanto tiempo con la aguja y el hilo repitiendo una actividad que intencionan. Ya nomás si ustedes agarran una botella de agua con mucha felicidad, las partículas van a modificarse. Entonces, no tomen, como el mundo es muy mágico y nosotros tenemos mucho poder, no lo dejen afuera de ustedes, utilícenlo. Y otro tema es trabajar en equipo y poder delegar. Este es un bolsito que yo amo, que lo ilustró mi pareja, y también trabajo con una fotógrafa del reino, que es alumna, y que es quien hace las fotos. A lo largo de mi trayectoria siempre tuve muy claro que el registro fotográfico era fundamental. Así que siempre le pedí a alguna amiga que vaya al taller, algún amigo que me hiciera algo, o sea, siempre me parece que es necesario que la red nos sostenga y que podamos confiar por ejemplo, yo confío absolutamente en el ojo de la fotógrafa. Amo cómo lo hace, cómo capta los talleres, y cómo también puede sacarme una foto a mí y que yo quede copada y que no digas, ay no, estoy horrible, no quiero. Es re difícil sacar fotos, es difícil sacarte fotos a vos misma, es difícil ponerlo atrás. Leía el post de una bordadora uruguaya y me moría de la risa porque decía como que estaba bordando muy tranquila y que en realidad, si veías el back, era que había puesto la cámara y había ido corriendo, había hecho la pose como de cómoda bordando. Y sí, pero también tenemos una historia que contar. Y lo que nosotros creamos que es esa historia, por más que sea poniendo la cámara o pidiéndole a alguien, está bueno mostrarla. Está bueno, es difícil, sí, ¿no? Estamos bordando todo el día solas, pero la comunidad es importantísima para nosotros. Comunicar es importantísimo. Los medios que utilizamos son digitales y son visuales. Entonces, para mí, tienen bastante importancia también. Sin olvidar que todo esto es una realidad mega editada, ¿no? O sea, no es lo puro y duro y lo triste de capaz que estar bordando y llorando, o sin ganas, o esos días que ya no tenés como ni creatividad. Y entonces ahí viene, bueno, no me quería saltear esta parte que también me preguntan bastante, que es sobre el packaging y los detalles, y bueno, lo mismo, trabajo con otra persona más, no podría hacerlo todo sola. Encontrar a alguien que acompañe la visión y que pueda ilustrarla para mí es fundamental. Si bien soy como un poquito bossy, en el sentido de que tengo muy claro lo que quiero, suelo encontrarle la vuelta. Está bueno tener claro lo que queremos, ¿no? No dejen que les digan que son mandones. Esta es una postal que acompaña siempre los paquetes. Me gusta mucho, era un boceto que estaba tirado y yo dije, no, esto va a ser una tarjetita cuando abras la caja. Para mí la experiencia de recibir algo empieza desde el momento en que está el paquete en tus manos, ¿no? Lo que está dentro, la experiencia va a estar dada desde el momento que la recibís. Entonces, primero que haya algo que tengas que desarmar, que tengas que abrir, que tengas que desenvolver, que te genere un tiempo de espera, me encanta. Y me encanta que no tenga cantidad de envoltorios inútiles, que no tenga plástico, que se note que es todo artesanal, que yo hago los sellitos, sello todo, lo cierro, le pongo, o sea, lo hago todo yo y me interesa que se vea eso, que no es una empresa, nunca hablo en plural, tipo, estamos re felices, te responderemos a la brevedad, no. Man, soy yo sola acá, sacando la foto, bordando, subiéndola, poniéndole el precio, peleándolo, y me interesa que se vea eso, porque es la realidad, y me parece que es mucho más valuable que si pareciera como que soy una gran empresa. Ahí es, bueno, el manual, en realidad ese es un kit,
Hago kits también, que para mí es re lindo, porque es como la condensación de todos los materiales, y un poco como el taller, y como lo mismo, la cajita de sorpresa. Amo los kits, y trabajo bastante con ellos. Y después lo último es un poco la obra personal, que por el momento creo que está bastante relegada, porque como gotero uso siempre los encargos y las cosas que voy haciendo con los alumnos y todo, pero mi obra personal siempre habla sobre algo que tiene mucho que ver con la historia que les contaba de la feminidad. Habla de lo femenino, de lo frágil, del feminismo y de lo frágil nuevamente. Y bueno, y ahora estoy en una nueva etapa porque estoy haciendo una tutoría de proyecto con un artista y viendo a qué nuevo lugar lo puedo llevar o tengo ganas de llevarlo. Es como un nuevo redescubrimiento y un nuevo encuentro con mi parte más artística, porque realmente el sostener el proyecto me lleva mucho tiempo, entonces hay algo que tengo que relegar, y casi siempre, como a todas nos pasa, es una misma, ¿no? Y bueno, y la última era el reino en esta pandemia. Y la realidad es que tuve que mudar el estudio de vuelta al 1,5 metros cuadrados, me puse re triste, y al mismo tiempo re agradecida de que me di cuenta de que en realidad me encantaba lo que tenía, que me encantaba ir a mi estudio, llegar, abrirlo, que entrara la luz, poner música, ponerme a bordar. Me volví mega agradecida. Que me hayan quitado lo que más me gustaba, que era compartir con mis alumnas, estar ahí, fue onda, ok, espero que de vuelta no me tenga que pasar esto para darme cuenta de lo agradecida que estoy. Así que en realidad en este momento me atravesó mucho, me abrumó mucho, y la verdad me quedé muy en jaque, y decidí que lo que iba a hacer era que me atravesara. Y lo máximo que podía hacer era sostener el grupo, que los grupos que estaban conformados, así que empezamos a tener nuestros encuentros por Zoom, y les armé un aula virtual en mi página, entonces ellos entran y tienen infinitos tutoriales, revisionamos a otras bordadoras, material teórico que yo leo un montón, recursos como teoría del color, como que me llevó mucho tiempo armar eso, pero valió la pena. Es un área de recursos de la clase, y después los encuentros. Siempre una carta de tarot, porque ya no me admiten sin el tarot, creo. Y me dediqué un poco como eso, como a sostener. Tuvimos nuestro taller de bordado y astrología, porque sentía que se podía hacer con Jess, que es la astróloga y vive en Rosario, así que rompí algo que me estaba como costando mucho, que era la idea de virtualizarlo todo. No sé si les pasó, pero a mí que me alejaran de lo presencial me destrozó un poquito, y tuve que volver a recomponerme, y no tengo ni conclusiones, pero cuando hicimos este taller fue tan mágico, hubieron llantos, declaraciones, como que no se perdió en realidad eso que pasaba, atravesó la pantalla, y me dio como fuerza. Si bien no saqué ningún curso online ni nada, y apenas pude armar algo que voy a compartir esta semana, me siento como que todavía estoy como afectada por la situación y tratando de recomponerme. Y sí, pero hice mi primer meme, que es una cosa. Así que hice el bordado históricamente estigmatizado, esperando una pandemia mundial para hacer su gran regreso, porque algo hermoso que trajo esta crisis oportunidad, es que la gente encontrara nuevos tiempos, que encontrara nuevos ritmos, y ahí volvemos a mi obsesión con el ritmo. Un nuevo ritmo es un ritmo más lento, en casa, doméstico y mínimo, con espacios reducidos. Entonces vuelve una herramienta milenaria que sabía muy bien meterse en ese espacio, y conecté muchísimo con un montón de gente nueva, y lo que me mantuvo, me hizo, con la sustentabilidad del proyecto, pasaron a ser los kits. Como yo ya no pude dar más clases, incluso los talleres intensivos que daba, o las ventas de cosas más personalizadas, la gente también tiene miedo y no gasta, pero los kits terminó siendo como algo súper lindo que me mantuvo un poco como para no irme tan en picada, y eso me dio pila de seguridad, y me hizo entender que estaba bien, ¿no? Como que
estaba sostenido el proyecto, que tenía como su propio ángel. Y bueno, las conclusiones, ahí ven a mi asistente 4 años después de la primera foto, que fue comprender el nuevo ritmo, integrar sin pensar, o sea, como todo esto me atravesó tanto, lo que hice fue como, bueno, ¿qué hace? Si estoy oscura, estar oscura, si estoy feliz, como no ponerle cabeza a lo que me pasaba y no pensarme a mí misma desde el contexto actual, que era de crisis. Porque si yo me proyecto desde un contexto de crisis, voy a visualizarme en la ruina, o sea, no puedo como pensarme dentro de una pandemia que no sé ni cuánto va a durar, porque lo único que voy a pensar es, ¿y cómo voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Y me van a atacar los miedos. Después lo otro que hice fue sostener los grupos y lo que ya había construido, y eso me hizo sentir muy unida, sustentar el proyecto, como les decía, con los kits, y disfrutar de las cosas, con esto que les decía, visualizarme donde quería estar un poco a futuro, empezar nada, yo qué sé, estar acá bordando y que mi hija me caiga y me quiera ayudar con los kits y que me deje cartitas abajo de la puerta y que lloviera y yo estaba en mi casa y no tenía que salir, como empezar a tomar las cosas bellas, porque estuve muy en contra de la idealización y romantización de la pandemia, entonces eso me hizo estar un poco enfadada con la situación y después en realidad, como les contaba, pasé de estar enojada a estar en un estado de gratitud muy grande. Y para terminar, les voy a leer un poema que es de Mariana Berta, una poetisa, militante cultural, música, una persona muy poco conocida, y que tiene un poema que me sostuvo mucho durante este tiempo, porque tiene como en el atrás una cuestión muy taoísta, que a mí siempre me ayuda bastante, y dice: hay un orden. Para encontrarlo, me abandono. Me ablando y sigo las líneas invisibles que me guían hacia él. Me dejo estar, así busco y encuentro. Voy siendo. Y me gusta porque tiene esa cuestión como de que para poder ir hacia adelante en los momentos como más de crisis, hay que soltar. Hay que ir siguiendo los signos, donde hay energía disponible, voy. Pero eso no lo puedo ver, solo lo puedo sentir e intuir. Y la manera de sentir e intuir es abandonándonos a nosotras, a nuestro ego, a los miedos. Entonces, me gusta mucho este poema porque siento que habla de eso, como dejarse estar en esa como hiperproductividad y en esa búsqueda constante y encontrarse siendo, que creo que es lo mejor que podemos hacer es ser, estar presentes. Y bueno, eso.